Hola, ¿cómo estás? Bueno, bienvenidos a esta historia. Bueno, mi historia. Me presento, soy Aoi. Mucho gusto. Y aquí vengo a contarles mi historia. Sí, es algo trágica, un poquito, no más. Pero creo que es necesario para que entiendan por qué estamos aquí. Y bueno, ¿con qué empezamos? Yo nunca tuve una infancia como la de los demás niños. Mis primeros recuerdos están llenos de gritos, botellas quebradas y golpes. Mi madre siempre estaba ebria, con esa mirada perdida, y mi padre, ni qué decir, él descargaba toda su ira contra mí. De hecho, creo que nunca sentí sus abrazos como un lugar seguro. Creo que al contrario, aprendí pronto a esconderme, a encogerme, a callar para no provocar su ira. Era horrible. Crecí creyendo que eso era normal, que el amor era algo que no estaba hecho para mí. Pero dentro de mí, aunque apenas era una niña, había algo que nunca murió. Una chispa, una pequeña voz que me decía que yo debía seguir viviendo, aunque doliera. Y no era poco lo que dolía. Dolía bastante, la verdad. Había noches enteras en las que me escondía. Siempre era bajo la mesa, abrazando mis rodillas. Y bueno, esperando a que dejaran de gritarse o de gritarme. Pasaba muy seguido, la verdad. Recordarlo me causa mucho terror. No creo que hubiera sido malo el que, no lo sé, tal vez algún día fueran cariñosos, pero conociéndolos creo que nunca fueron cariñosos. No sé por qué, no entiendo sus motivos, pero nunca lo fueron. Mi estómago normalmente rugía. Era de hambre, pero no me atrevía a pedir comida. Era más seguro callar. A veces pensaba que algún día las cosas cambiarían, que despertarían del veneno del alcohol y me mirarían con cariño. Ese día nunca llegó. Aún peor, con los años, las cosas empeoraron. El alcohol gobernaba mi casa. Mi padre solía llegar tarde la noche, tambaleándose, con el aliento fuerte y amargo. Lo peor es que bastaba con que algo no estuviera a su gusto, o
un plato mal servido, o un gesto de mi madre, o simplemente mi presencia para que estallara. De verdad, esas noches daban mucho miedo. No podía moverme, me quedaba paralizada. Y mi madre no era mejor. Sus manos temblorosas rara vez me acariciaban. Ella también descargaba su frustración conmigo, aunque la mayoría de las veces simplemente se limitaba a ignorarme, como si no existiera. No sé, tal vez para olvidarme. Y todo fue así hasta que cumplí los 9 años. Esa noche fue horrible. Fue el día que me abandonaron. Aún puedo sentirla en mi piel. Me llevaron lejos, a las afueras del pueblo, y sin una palabra de afecto me ataron a un árbol. Tenía solo 9 años. No entendía por qué mis propios padres me trataban como si fuera una carga, un objeto roto del que querían deshacerse. Lloré, grité. No quería que me dejaran ahí. Pero a cada segundo que pasaba, solo los veía alejarse. Lo último que vi fue sus espaldas y cómo se alejaban indiferentes hasta que me quedé sola. Ese fue el peor día de mi vida. Yo tenía tanto miedo. De solo recordarlo me dan escalofríos. Pero la noche cayó rápido. El frío me calaba los huesos y el miedo era insoportable. Cada crujido del bosque me hacía pensar que un demonio vendría por mí. Me dolían las muñecas, me ardía la garganta de tanto llorar. Y lo peor era esa certeza de que nadie iba a venir por mí. Pero no saben cuánto agradezco el que ese día me haya equivocado. Una figura apareció entre los árboles, un hombre de porte firme, con ojos que brillaban más de compasión que de severidad. Era Jigoro Kuwajima. Recuerdo que me miró como si yo importara, como si yo por primera vez valiera algo. Con sus manos firmes me desató las cuerdas y me tomó en brazos. Por primera vez en mi vida me sentí ligera, me sentí protegida. Él, con una voz cálida, me dijo: pequeña, ¿qué te han hecho? Lo dijo con una voz ronca, cargada de compasión. Yo no supe responder, solo enterré mi rostro y empecé a llorar, sacando toda esa frustración que sentía. Me sentía bien. En ese momento fue como
si despertara de una pesadilla. Y él no preguntó, solo me agarró entre sus manos y me llevó a su hogar. Desde ese entonces, él se convirtió en mi verdadero padre, no de sangre, pero sí de corazón. Me enseñó disciplina, respeto y también algo que yo jamás había tenido: cariño. Me dio un hogar y un propósito. No estaba sola, también estaba Zenitsu. La primera vez que lo vi, recuerdo que él se escondía detrás de Jigoro, nervioso con esa mirada temerosa. Eso lo caracterizaba. Y aún llena de heridas físicas y emocionales, lo observé y sentí que también cargaba con su propio dolor. Rápidamente nos hicimos compañeros, aunque nuestras personalidades son algo diferentes. ¿Qué les digo? Él es algo miedoso y eso provocaba algunas peleas, aunque al final terminábamos riéndonos. Nos hicimos hermanos y siempre terminamos apoyándonos juntos en la adversidad. Con el tiempo empecé a entrenar con Jigoro. No era fácil, había días en los que terminaba agotada, cubierta de polvo, heridas, pero cada golpe y cada caída me hacía recordar que yo ya no era una niña indefensa atada a un árbol. Estaba forjándome en algo más fuerte, alguien capaz de proteger y de cambiar su destino. Jigoro solía decirme: el dolor es el precio del poder, pero también es el maestro más sincero. Y yo lo creo. Con los años, aquel dolor se transformó en determinación y nació mi sueño: convertirme en una cazadora de demonios. No quería que nadie más sufriera lo que yo había sufrido. No quería que otra niña quedara abandonada, indefensa, esperando a que la oscuridad la devorara. Los primeros pasos fueron duros. El cansancio, las heridas, la desesperación de sentirme insuficiente. Era muy agotador, pero no me rendí. Seguí entrenando cada día más duro y recordaba aquella noche. Recordaba los brazos de Jigoro levantándome ese primer día, y con el tiempo lo conseguí. Logré ser una cazadora. Y no solo una cazadora, pude convertirme en un pilar. Me sentía tan feliz, tan contenta de que todo ese esfuerzo no se fuera en vano. Y ahora no solo era un pilar, tenía una familia, un padre, un hermano y a personas que podía salvar. Ahora era una persona fuerte y me alegra tanto de haberme vuelto una hija digna del hombre que me dio una segunda oportunidad en la vida, y yo no dudaré en aprovecharla.